Hola chicos de tercer año, ¿cómo están? Espero que puedan conectarse, ver este video y seguir con las actividades, seguir avanzando. Vamos a seguir con magnitudes y unidades, como habíamos visto en el video anterior. Vamos a recordar que las magnitudes son las propiedades de los cuerpos que pueden ser medidas, ¿sí? Por ejemplo, retomando el ejemplo de la temperatura es una magnitud que mide la energía térmica de un cuerpo, y una de las escalas para medir la temperatura es el Kelvin. Otro ejemplo que podemos tomar es el tiempo. La unidad para el tiempo es segundos. Y por tercer ejemplo vamos a tomar a la longitud, y con esto vamos a trabajar más adelante. La longitud mide la distancia de un punto al otro, y una de las unidades más utilizadas para esta magnitud son los metros. Generalmente las magnitudes se miden con determinados elementos. Acá yo les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la temperatura vamos a poder medirla con un termómetro, el tiempo con un reloj, la longitud con una regla o con un metro. A estas unidades se las llaman unidades fundamentales. Bueno, vamos a explayarnos un poquito más en longitud, utilizando esta escalerita que les presentamos acá. Como pueden ver, hay varias unidades que se utilizan para longitud, que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana. Están los milímetros, los centímetros, los decímetros, los metros, los decámetros, los hectómetros y los kilómetros. Y a su vez nosotros podemos hacer conversiones, es decir, pasar kilómetros, por ejemplo, a metros o milímetros a decímetros. Podemos hacer ese tipo de conversiones. Y para esas conversiones van a utilizar esta escalerita como se presenta acá. Van a fijarse que para pasar de una unidad que está en un escalón abajo a otra unidad que está en un escalón más arriba, lo que van a hacer es dividir por 10 tantas veces como escalones suban. En sentido contrario, si queremos pasar una unidad que está en un escalón de arriba y la queremos pasar a una unidad que está más abajo, por ejemplo, de kilómetro a metro, vamos a multiplicar por 10 tantas veces como escalones bajemos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos pasar un metro, ¿cuánto equivale a kilómetros? Lo que vamos a hacer es posicionarnos donde está el metro. Hacemos 1 dividido 10, dividido 10 y dividido 10, ¿sí? Hasta llegar al escalón en el que está el kilómetro. Y eso me va a dar como resultado el 0,01 kilómetros. Como ya les había mencionado antes, la longitud mide la distancia entre un punto y otro. Pero acá presten atención y tengan cuidado porque ustedes en esta clase van a trabajar con hectáreas, ¿sí? Hectáreas no es una unidad que sea de longitud. Hectárea se refiere a una magnitud derivada. Las magnitudes derivadas son esas magnitudes en las que necesitamos más de una magnitud fundamental que vimos hace un ratito. Por ejemplo, la velocidad, en la que tenemos que relacionar la longitud con el tiempo. Nosotros medimos la velocidad en kilómetros por hora, kilómetros por segundo, metros por hora, metros por segundo, ¿sí? Siempre en relación de la longitud con el tiempo. Otra magnitud derivada es el volumen, que se mide en metros cúbicos. La hectárea pertenece a la magnitud de superficie y se mide en metros cuadrados. ¿Por qué decimos que se mide en metros cuadrados? Porque ya no estamos midiendo la distancia de un punto al otro como en la longitud. Estamos midiendo una variable más. Por ejemplo, en este dibujito que ustedes tienen acá de la cancha de fútbol, vamos a sacar la superficie. Para eso vamos a tener presente la longitud del frente del terreno y la longitud que mide desde adelante hasta el fondo del terreno. De frente tenemos 50 metros
y hasta el fondo tenemos 80 metros. ¿Ven? Medimos dos variables. Entonces, ¿cómo obtenemos esa superficie? Multiplicando estos dos datos que tenemos acá, 50 por 80. Lo que me va a dar es 4.000 metros cuadrados. ¿De dónde sale el metros cuadrados? Es que cuando nosotros multiplicamos una unidad por regla matemática, los exponentes, que acá vendrían a tener el 50 metros tendría exponente 1 y el 80 metros exponente 1, se suman. De ahí surge el metro cuadrado, ¿sí? Estamos midiendo dos variables. Si midiéramos 3 sería metros cúbicos y ya eso sería volumen. Entonces, para repasar, vamos a hablar un poquito de una hectárea. El término hectárea lo utilizamos siempre para medir espacios de tierra generalmente grandes, como por ejemplo los terrenos, los campos, ese tipo de superficies más grandes. Entonces, vamos a hacer lo que pide en el trabajo práctico que ustedes tienen, que es hacer conversiones de hectárea. Una hectárea equivale a 10.000 metros. ¿Por qué? Porque tenemos un terreno que mide 100 metros de frente y 100 metros de fondo, ¿sí? A eso equivale una hectárea, es decir, que cuando nosotros decimos este terreno tiene una hectárea, decimos que tiene 10.000 metros cuadrados. Acá van a encontrar la escalerita de unidades para superficie. Fíjense que es muy similar a la de longitud, pero estamos incorporando otra variable. Ya no estamos midiendo de un punto a otro. Estamos midiendo el frente y estamos multiplicándolo por el fondo del terreno. Entonces, acá ya cuando hagan la conversión no vamos a estar multiplicando por 10, sino por 100, ¿sí? Acá lo que se le señala en rojo es la unidad de hectárea o de hectómetro cuadrado. Bueno, ahora vamos a lo que nos concierne, que es la actividad del trabajo último que les enviamos, que dice: ahora, teniendo en cuenta las hectáreas afectadas por los focos de incendio en Argentina durante este tiempo, completa el siguiente cuadro. Ustedes acá tienen que volver para atrás para la clase 1, que fue presencial, donde hicimos un cuadrito y ustedes rescataron los datos en los que se mencionaba qué cantidad de superficie había sido quemada por el incendio forestal, ¿sí? En la comarca andina. En ese cuadro ustedes tenían para completar la zona y las hectáreas que habían sido quemadas. Y lo tienen que pasar a metros cuadrados y a kilómetros cuadrados. Vamos a hacer un ejemplo. Si toman de vuelta la fotocopia van a ver que dice que Río Negro tuvo un total de 12.524 hectáreas quemadas. Vamos a pasar estas hectáreas primero a metros cuadrados. Primero lo que hacemos es usar la escalerita esta que les mostré hace un ratito. ¿Dónde están las hectáreas? En la unidad de hectómetro cuadrado. Y tenemos que pasarlas a metros cuadrados, es decir que tenemos que bajar 2 escalones. Vamos a tomar 12.524 hectáreas, vamos a multiplicar ese número por 100, lo volvemos a multiplicar por 100 y vamos a tener el resultado que queremos, que va a ser 125.240.000 metros cuadrados. Pero ahora los tenemos que pasar a kilómetros cuadrados. Entonces, volvemos a donde estábamos al principio. Tenemos las 12.524 hectáreas, nos posicionamos de vuelta en el hectómetro cuadrado y las tenemos que pasar a kilómetros, es decir, un escalón más arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir 12.524 por 100, ¿sí? Lo dividimos y eso nos da 125,24 kilómetros cuadrados. Entonces, tomando este ejemplo, ustedes van a hacer lo mismo,
pero con las demás zonas que fueron afectadas, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me pueden escribir, ya saben, por WhatsApp o por mail.